Aprovechar la participación de Estela y el conocimiento que hoy está dispuesta a compartir con todos ustedes para que puedan preguntarle todo lo que consideren necesario, y a efectos de la cátedra de arancel y barreras no arancelarias. Es un gusto poder contar con el apoyo de Estela Zúñiga en esta charla. Incluso estamos grabando la charla para efectos de poderla compartir con las sedes regionales. Entonces agradezco que pongan el mayor toda la atención posible y que podamos sacar toda la información que consideren pertinente a Estela. Muchas gracias, Edgar. Bueno, a mí pues es un gusto venir a darles esta pequeña charla a ustedes. Sé que esta universidad se caracteriza porque les encanta este tipo de actividades. Ya he tenido experiencia en el pasado con la Universidad de Costa Rica. La charla, ¿cómo era, Edgar? Ahí está, perdón. La he estructurado no en todos los instrumentos jurídicos de la integración, porque realmente es muy amplia la legislación regional, comunitaria. Me he enfocado en los principales instrumentos relacionados con la carrera que ustedes estudian, y en ellos es el Tratado General, que es el inicio de la integración económica centroamericana. De ahí también deriva el arancel centroamericano a través del convenio sobre el régimen arancelario y aduanero centroamericano, y del convenio surge el arancel centroamericano de importación. Conforme vayamos pasando van a darse cuenta cómo se estructura y qué es la materia comunitaria en Centroamérica, que está relacionada con la carrera de administración aduanera, que es muy importante porque a veces no se tiene ese nexo y no se sabe de dónde surgen los instrumentos, y la idea de esta charla es que ustedes conecten de dónde surgen los instrumentos con los que ustedes están estudiando una carrera universitaria. Como les dije, iniciamos con el Tratado General de Integración Económica Centroamericana, que fue suscrito en 1963 por Costa Rica, aunque ya lo habían suscrito los otros países de la región. Costa Rica lo suscribió unos años después. Convenio, el Tratado General, tiene como un anexo A y un anexo B. El anexo A es las excepciones al libre comercio, o sea, en Centroamérica existe libre comercio para todas las mercancías originarias de la región, siempre que cumplan con la norma de origen que sus profesores ya les han enseñado sobre el reglamento centroamericano de origen, lo espero, ¿verdad? Y tiene ciertas excepciones, que básicamente es entre los 5 países, café y azúcar, café sin tostar, y Costa Rica el café tostado lo tiene con cada uno de los países de Centroamérica. No lo ha querido liberalizar, cuestiones políticas o económicas, no sé. Y el alcohol etílico con El Salvador, pero esta es por disposición del Salvador, no de Costa Rica. Luego tenemos el anexo E, que es ¿cómo se llama? El formulario aduanero único centroamericano, que es el FAUCA. Ya todos saben que el FAUCA es el documento único de exportación en el comercio intracentroamericano. Y este tratado en general se readecúa en 1993 con la suscripción del protocolo de Guatemala, que viene a modernizar las normas y ampliarlas también, las del tratado general, que ya está un poco obsoleto. Ahora bien, ya en relación con el convenio arancelario, esto los suscriben los países en 1985,
para también regular lo que es la materia arancelaria y aduanera de la región centroamericana, con el fin de fortalecer las administraciones aduaneras y los servicios aduaneros del país, de los países, ¿verdad? Este convenio tiene varias disposiciones. Por ejemplo, crea el Consejo Arancelario y Aduanero Centroamericano, que es un consejo supranacional. Esto quiere decir que es el órgano que toma decisiones en materia arancelaria y aduanera por los países y no es individual en cada país centroamericano. O sea, prácticamente es el órgano, el consejo es el único prácticamente que después pasa a llamarse Comieco, el único, ¿cómo se llama?, en la que Costa Rica y los países han delegado a un órgano supranacional. Las decisiones aduaneras y arancelarias no las toma unilateralmente ningún país, tienen que pasar primero por el Consejo. Esto es muy importante porque muchos países creen que las direcciones de aduanas son las que hacen modificaciones, las que aprueban el Cauca, las que aprueban las modificaciones arancelarias, pero no es así, es un órgano supranacional. Este consejo, bueno, como les decía, entre todas estas potestades que tiene, ¿verdad?, para su auxilio o ayuda para analizar los temas, crea dos comités, el Comité Arancelario y el Comité Aduanero. El Comité Arancelario está en los ministerios que tienen a su cargo los asuntos de la integración centroamericana. En el caso específico de Costa Rica, esto es en el Ministerio de Comercio Exterior, donde yo laboro. El Comité Aduanero, si son los directores, es el Foro de Directores de Centroamérica. Ellos son los que toman, ahí sí, ellos son los que analizan el Cauca, el Recauca y hacen recomendaciones a Comieco, que es el foro supranacional, ¿verdad? Y no solo Cauca, Recauca, sino cualquier legislación aduanera, ¿verdad? También existe en este esquema centroamericano una Secretaría de Integración Económica, la SIECA, tal vez se la han oído mencionar en algún momento. La SIECA no, se los aclaro porque es una duda que siempre surge y a veces creen que la SIECA es el órgano supranacional y el que toma decisiones. No, la SIECA es una secretaría de apoyo para el Consejo de Ministros y para los comités aduanero y el comité arancelario. Como les decía, el Consejo toma decisiones. Estas pueden ser vía reglamento, vía decisiones, vía acuerdos, en fin, en algunas formas. Los reglamentos y las resoluciones sí se deben de ser publicados en los estados parte. En los acuerdos, solamente algunos acuerdos muy vinculantes también se publican, digamos ¿cómo se llama?, la de facilitación del comercio. El acuerdo de facilitación de comercio, no el acuerdo de facilitación de comercio, sino la que está trabajando COMEX, con las 5 medidas prioritarias de corto plazo. Esa es un acuerdo y sin embargo se tuvo que publicar como decreto ejecutivo. Bueno, como les decía también, del convenio arancelario, el convenio arancelario tiene un anexo A. El anexo A es el arancel centroamericano de importación. De ahí es de donde surge, de ahí nace el arancel con el que ustedes estudian y el que se está en aduanas para la importación y exportación de mercancías. Este es el acuerdo marco que lo genera, ¿verdad? El arancel centroamericano de importación tiene la nomenclatura y el DAI, como les mencioné antes, el DAI, el Derecho Arancelario a la Importación, solo lo puede modificar Comieco o el Consejo, no lo puede negociar, no lo puede modificar unilateralmente ningún país, si no tiene la autorización de Comieco y se hace vía resolución y tiene que ser publicada en los estados parte.
Después el SAC está compuesto por las secciones, capítulos, subcapítulos, partidas, subpartidas e incisos arancelarios, que el inciso arancelario es a 10 dígitos a nivel centroamericano. Esto se hizo a partir de la sexta enmienda, se amplió a 10 dígitos. Ustedes saben que el TICA tiene 12 dígitos, eso es nacional, pero donde se le asigna el derecho arancelario a la importación a los productos es a nivel de 10 dígitos. Y las reglas de clasificación y además las notas complementarias centroamericanas. Las notas complementarias centroamericanas las elabora Centroamérica para algún propósito específico que se requiera de establecer en el arancel centroamericano de importación. Y el mismo convenio establece que la determinación de la clasificación de las mercancías le corresponde a cada dirección de aduanas o a los sistemas aduaneros nacionales. Esto quiere decir que ustedes pueden llegar a preguntarle al Ministerio de Comercio Exterior dónde clasifica un producto, vaya a la dirección de aduanas. No pueden pedir en el MAC, mire, ¿dónde clasifican los caballos, los chanchos o los perritos? Tiene que ser solo la dirección de aduana la única que emita este criterio de clasificación. Después, como les decía, el Consejo es el que acuerda las modificaciones al arancel centroamericano de importación, el DAIM. Los rangos que tiene establecido es tarifas de 0% a 100%, dependiendo del tipo de producto. Solo en casos muy específicos autoriza, y esto a los productos arancelizados en la OMC, a tener una tarifa superior al 100%. En el caso de Costa Rica, solo a las carnes de ave es el único que tiene un arancel superior al 100%. De ahí todos se mueven en ese rango. No, bueno, como les decía, mira, ¿y por qué no me dicen? No es que yo… ¿No? ¿Ve? Pero si no lo muevo me dicen, pues a mí se me olvida. Es que no soy muy experta en dar charlas, ni tampoco es que doy charlas todos los días, ¿verdad? Como para… Bueno, ahí está un repaso de lo que les acaba de comentar, que el Consejo es un órgano supranacional. Ahí también tenemos cuando a través del artículo 10 crea el Comité Aduanero y el Comité Arancelario. El Comité Arancelario es para ver los temas netamente arancelarios de nomenclatura y de DAI, y el Comité Aduanero es los temas aduaneros. Es importante tener claro que existe toda una forma que vamos a ver más adelante para modificar aranceles. También les dije lo de la SIECA, lo de las resoluciones que son en materia muy específica. Bueno, el SAC que constituye para la clasificación, y a lo que iba a llegar es cómo está constituido el SAC, el Sistema Arancelario Centroamericano.
a nivel internacional tenemos lo que son los capítulos, que son 2 dígitos, las partidas 4 dígitos y los subpartida a 6 dígitos. Esa es la nomenclatura internacional. En Centroamérica, como les dije antes, tiene el arancel, el SAC a 10 dígitos, y es donde se le asigna el DAI y donde también establece las notas complementarias centroamericanas. Y el arancel, el que está al TICA, digamos, el nacional, son 12 dígitos, y el propósito de esta despliegue a 12 dígitos es para aplicar los tratamientos arancelarios de los tratados de libre comercio, las que son las notas técnicas, que son cierta normativa sanitaria y de otra índole que tengan que cumplir, o ciertas regulaciones nacionales que tengan que cumplir los productos en el momento de importación, y los impuestos internos y cualquier otra disposición interna que se tenga que ver a nivel de inciso arancelario. Ese es el propósito de desplegar el arancel a 12 dígitos. Por eso corre, hay una que no se ve. Bueno, el arancel, no sé si ustedes trabajan con el documento de la imprenta, que ustedes lo cogen y tienen 0, 1, 5, 10, ¿verdad? Por ciento, pero hay una que tiene 2 palitos. Unos incisos que tienen el 2 en números romanos, ¿verdad? Es eso. Eso significa que el arancel está dividido conforme lo negociado a nivel regional en parte 1 y parte 2. La parte 1 es lo que está armonizado en nomenclatura y en DAI a nivel regional. La parte 2 es el grupo de productos que no se ha logrado ni se va a lograr armonizar a nivel centroamericano. Es un 6.3% que no se ha logrado, y digo que no se va a lograr porque aquí gran parte de los productos que lo constituyen son los productos con los compromisos de los países en la OMC. Entonces, como cada uno tiene un compromiso diferente, no coincidente, entonces es difícil llegar a una armonización para este grupo de países y de rubros. Sin embargo, es un porcentaje bastante bajo del arancel de importación, porque estamos hablando de 7.215 incisos para 455 que no se han logrado armonizar. Realmente es muy pequeño. Ahora, la distribución de estos productos, como se los desglosé aquí, es los productos agrícolas, 185, productos industriales, 115, y vehículos, que también perteneció hace mucho tiempo a una parte 3 que se había negociado en inicios de 1985, no obstante, ahora solo existe la parte 1 y la parte 2, porque la parte 3 eran los bienes que se consideraban de carácter fiscal. Entonces, aquí también va a ser muy difícil que este grupo de productos de vehículos se llegue a una armonización, porque tiene características diferentes en cada país. Hay países que tienen 0% para vehículos automóviles y hay países que lo tienen en 40, qué sé yo. Entonces, jamás va a llegar a un acuerdo en este sentido, ¿verdad? Porque uno lo toman como, el DAI lo toman para recaudar impuestos, por eso se llama de carácter fiscal, y otros países, que está Costa Rica, que lo lleva a nivel de selectivo de consumo. Entonces, lo que le quito de DAI se lo pasa a selectivo, pero Guatemala, por ejemplo, es un país que no tiene de selectivo de consumo, no tiene esa figura, entonces es muy difícil que se llegue a armonizar esto. Quizás algún día podríamos negociar los 115, tal vez, porque son rubros industriales y
ya ahí es un pulso de los países que no quiere ceder en nada, ¿verdad? Pero quizás hace un tiempo era muchísimo más grande este porcentaje, no obstante ya lo redujimos a 6.3, pero ya tiene muchos años de estar ahí, ya yo creo que ahí se quedó. Bueno, ahora pasaríamos a dar una explicación un poquito de por qué un producto tiene 0%, por qué un producto tiene 5%, por qué tiene 10% y por qué tiene 15%. Lo que está por superior a eso es porque son compromisos de la OMC. Existe toda una política arancelaria que definieron los ministros entre 1995 y 1996, que dijeron a este producto lo consideramos materia prima no producida, otros los consideramos materias primas producidas, bienes intermedios y bienes de capital producidos y bienes finales. Entonces se hizo esta estructura y se fue calificando rubro por rubro hasta que logramos ya definirle un arancel a cada producto. De aquí surge de por qué unos tienen 0, 5, 10 y 15, ¿verdad? Porque están calificados así. No obstante, eso no está escrito en piedra, porque muchos productos que tienen arancel y materia prima no producida, se hace toda una negociación para poder bajarle el arancel si se demuestra que de verdad no hay abastecimiento regional. ¿Cómo se hace esto? Hay las solicitudes, en primer lugar, como le corresponden verlas al Comité de Política Arancelaria, entonces tienen que ser presentadas en el Ministerio de Comercio Exterior. De ahí viene una serie de consultas para poder determinar si efectivamente se produce o no se produce o se le modifica el arancel, ¿verdad? No hay, por decirles, no hay como nada escrito que diga que no puede ser una persona física, jurídica, una asociación que presente la solicitud. Puede ser una asociación que decida presentarla, como estamos llevando a cabo ahora de la asociación de los productores de medicamentos que quieren que le bajemos un insumo para empaque de medicamentos, y en esas estamos trabajando. Entonces, en primer lugar, se cursa una consulta a las cámaras y a Centroamérica para ver si efectivamente no se produce el bien. Dependiendo de la respuesta, se toman acciones, porque por decirle, en donde clasifica un producto, en el código donde clasifica el producto de interés, a veces clasifican varios productos, entonces es donde se hacen aperturas arancelarias. En ese sentido, esto ya viene aparejado con la Dirección de Aduanas y con el laboratorio aduanero. Obviamente se presentan muestras, se hacen análisis de laboratorio para tener certeza en la clasificación, y se trata de hacer la separación del producto que es de interés de los demás productos para poder asignarle a ese específicamente el arancel reducido o el arancel más alto, como también podría suceder, que es lo que casi nunca ha sucedido, ¿verdad? Que los aranceles vayan para arriba. En los casos de las aperturas arancelarias, el Comité de Política Arancelaria se creó un subgrupo que se llama Grupo Técnico Arancelario, que es el que se le designa específicamente analizar las aperturas. Como les decía, Gruteca es un apoyo para el Comité de Política Arancelaria. Una vez que Gruteca, en caso de apertura, la aprueba, se pasa otra vez al Comité de Política Arancelaria para renegociar a nivel regional el DAIM y llevar el proceso de consultas también en los demás países. Si se llega a un acuerdo, se le recomienda a Comieco, que Comieco es el Consejo de Ministros de Integración Económica que absorbe al Consejo Arancelario. Ahora todos tienen solo ese nombre, ¿verdad? Comieco absorbió todos los consejos para no andar con tantos consejos, como dicen, ¿verdad? Entonces, Comieco suscribe una resolución, esa resolución es vinculante para los países,
y debe ser publicada en los estados parte. El martes salió publicada una resolución, la 405, que hace una apertura para los flejes de plástico. Esa no lleva modificación de DAI, pero sí una apertura arancelaria, a solicitud del Salvador, que quería un control estadístico. Bueno, la resolución obviamente se le pasa a la Dirección de Aduanas porque tienen que hacer los ajustes en el sistema TICA, ¿verdad? Ahora, ¿por qué se hacen modificaciones arancelarias? Ok, como les decía, para bajar el arancel, porque es una materia prima no producida. En otras ocasiones, para subir el arancel, que eso es rara vez que se hace, de algún bien que se le fijó una tarifa más baja y hay producción regional. También están las aperturas que se hacen solo para fines estadísticos, como esta que les dije que salió publicada el miércoles fue que salió publicada. También se hace para, como se dice en alguna ocasión, para llevar un control de los convenios de medio ambiente, los ANUMAS. También para evitar errores en la clasificación, porque se hace recurrente que clasifiquen mal, entonces bueno, mejor se le hace una apertura y ya se sabe que ahí va el producto. También esas aperturas a veces se acompañan de una nota complementaria centroamericana para que el producto sea todavía más específico y se defina en esa nota complementaria centroamericana. También para, bueno, como les decía, para clarificar la clasificación de algún producto y también en algunas ocasiones cuando se hace la apertura para bajar el DAI, para no verse afectado o se presta confusión, también se le hace la nota complementaria. Aquí les tengo algunos ejemplos que no me dio tiempo de ponerles la que salió publicada ayer. Esta es una simple rebaja arancelaria, no lleva apertura arancelaria, sino que se determinó que no había producción de este tipo de producto y se le bajó el DAI. Esto fue una solicitud del sector alimentario porque no había producción regional, no había abastecimiento. Esta ¿cómo se llama? Se hizo específicamente para las sardinas, en la cual se puso los incisos de las especies de los sardinas que van clasificadas en esos incisos arancelarios. Obviamente que ahí, como es de 2010, salió a 8 dígitos, como estaba antes de la sexta enmienda. Aquí fue una solicitud de Guatemala en la que solicitó los trozos de manzana, se le hizo la apertura y el interés de ellos era bajarle el DAI, pero al final no se aprobó la rebaja arancelaria, entonces se quedó solo la apertura. Aquí también en esta ocasión se hizo también para el sector alimentario, pero un país dijo que ellos producían pimienta negra nada más, entonces era más fácil hacer la apertura para la pimienta negra, mantener el DAI y a las demás pimientas se les bajaba el arancel. Este es eso fue un caso muy complicado porque es para los cilindros para acetileno, porque es muy difícil definir qué es un cilindro para una cosa y qué es otro cilindro para la otra. Entonces se buscaron parámetros que fueran solo para este tipo de cilindro y se puso la nota complementaria centroamericana, porque poner toda esa definición en un inciso pues es bastante complicado, entonces mejor se prefirió hacerlo así, en una nota complementaria. En la negociación con Estados Unidos, los países adquirieron ciertos compromisos para la parte de pollo. Y entonces se hizo un poco complicado determinar qué era el cuarto, qué era el cuadril y qué sé yo. Y entonces se hizo todo un estudio
y se hicieron aperturas arancelarias y vía nota complementaria se definieron qué era cada producto. Esta sí estuvo bastante complicada porque lo que es un cuadril para un país es para otro es otra parte del pollo, y entonces hubo que llegar allá. Digamos, unos países decían que la mitad del pollo es de aquí para arriba y la otra mitad de aquí para abajo, y no, es así, y cualquier animal es en este sentido. Como yo les decía, en el arancel está dividido en parte 1 y en parte 2. La parte 1 hay que tener toda una negociación para modificar el arancel porque son los 6 países, bueno, los 5 países los que tienen que aplicar el arancel, la modificación que se haga el arancel. Cuando un producto está en parte 2 es más fácil porque el país interesado dice, yo quiero que se me modifique el arancel de mi parte 2. De igual forma, tiene que salir publicada una resolución, pero esta es ¿cómo se llama? Un caso que es más fácil de negociar porque el arancel solo va a aplicar esa modificación para el país que lo solicita. En este caso, solo se le modificó a Costa Rica ese tipo de arroz porque es una materia prima para hacer el arroz insuflado. Aquí también, no obstante, en este caso, como es parte de la modificación que se hizo para la implementación del CAFTA, aquí sí todos los países hicieron movimientos para implementar el compromiso con Estados Unidos. Bueno, hasta aquí llega mi charla, no sé si tienen alguna duda, pero es importante que ustedes tengan en cuenta que Costa Rica está inmersa en un proceso de integración económica junto con los demás países de la región, el cual Panamá se incorporó en el 2013. En sus inicios fueron solo los 5 países y a partir del 2013 Panamá también entra en este rol a medias un poco porque el mismo instrumento que utiliza para incorporarse pone plazos y condiciones para hacerlo, que los plazos que vienen ahí pues andan un poco lentos, no ha cumplido del todo, pero ahí vamos, ¿cómo se llama?, negociando con ellos. En la parte del régimen de origen es en lo que se ha tenido más avances. En la parte del arancel se tuvo avances el año pasado y después en la parte, claro, con plazos del 2029 incluso. En la parte de acceso también se tuvo importantes porque ellos no entran al libre comercio como los demás países, sino que ponen programas en desgravación y productos excluidos. En ese sentido se logró avances tanto en aceites como en otros productos. Digamos, con Costa Rica tenía excluido vehículos, no tenía ningún sentido, ni que fuéramos los 2 países grandes productores de vehículos. Se logró el libre comercio el año pasado y en el caso de Costa Rica y Panamá, por ejemplo, se cerró ya la negociación de acceso. Guatemala y Panamá también la cerraron y ahí siguen negociando con los demás países. Pero en los demás temas también ha adoptado parte. Bueno, además de esto, que de toda la legislación común, también tenemos una serie de reglamentos en común, no solo los que vimos, sino que tenemos más reglamentos, por ejemplo, en comercio legal, en salvaguardia, normalización, en medidas sanitarias, hay una gran legislación al respecto, en el reglamento de origen, el reglamento de tránsito aduanero internacional y muchos otros instrumentos que tenemos también regionales, ¿verdad? La legislación arancelaria y aduanera están contenidas también en el Cauca y el Recauca, que es un código común para toda la región, el convenio arancelario, que ya hablamos de ellos, también tenemos la política arancelaria en común
y que, como les decía, el representante en este órgano supranacional, en el caso de Costa Rica, es el ministro de Comercio o ministra de Comercio Exterior, la que es la representante. Entonces, como ven, su carrera está muy relacionada con todo esto que mencionamos y que además no lo manejamos unilateralmente, sino que lo manejamos en un contexto de un proceso de integración económica. Eso sería de mi parte. No sé si ustedes tienen alguna consulta, alguna duda. ¿Sí? Espérate un momentito porque creo que… Sí, claro. Para apertura arancelaria, es la pregunta. Okay. Cuando un país solicita una apertura, solicita la modificación del arancel de algún producto específico, si está inmerso en un inciso que tiene más productos, ¿verdad? Entonces se recurre, esto se presenta al Comité de Política Arancelaria y el Comité de Política Arancelaria a su vez lo remite al subgrupo que es el Grupo Técnico Arancelario. Entonces, a nivel regional se lleva a cabo todo el proceso de estudio, análisis. Aquí trabaja en conjunto el grupo, los Ministerios de Economía y Comercio con sus respectivas direcciones de aduanas. Ahora, estas aperturas, como les dije, las puede presentar un sector porque requiere de esa modificación para, ya sea una materia prima no producida en la región, que requiere que se le haga la apertura para bajarle el DAI a ese producto específico, ¿verdad? Una vez que el grupo lleva el proceso de análisis, hace una recomendación al Comité de Política Arancelaria. En este foro es que se negocia el arancel centroamericano de importación, que era el propósito de la apertura. Una vez que ya se llegue a un acuerdo en relación con el DAI, a su vez lo traslada a Comieco, al Consejo de Ministros, para que suscriba la correspondiente resolución. Pero esas solicitudes deben de ser presentadas en el Ministerio de Comercio Exterior o sus homólogos en Centroamérica. ¿Le queda claro? Si no, repasamos. Todo esto lleva a un proceso de hacerle análisis a los productos, análisis de laboratorio, para determinar si tienen características específicas para poderle dar una identidad, por decirle así, que se salga del resto del grupo, ¿verdad? En muchas ocasiones es importante cuando se tiene la oportunidad de visitar la empresa para ver el proceso productivo. Eso ayuda bastante. ¿Alguna otra consulta? Gracias, Estela. Una consulta, producto de lo que se ha venido trabajando en la integración centroamericana desde el 2002, que se ha venido tratando de avanzar en lo que es armonización de legislación, de normativa, de reglamentos, etcétera. Algunos de los grupos que están establecidos para llegar a esta armonización de lo que es la reglamentación técnica, por ejemplo, centroamericana, ha solicitado al comité cambios en el arancel que no tienen que ver directamente lo que son impuestos, pero sí eventualmente para distinguir un producto específico en relación, como por ejemplo vimos con los tanques estos de acetileno. Se han dado muchos casos de este tipo a raíz de este proceso de integración, ya que digamos Costa Rica, bueno, ha ido haciendo aperturas a nivel nacional que después se han ido trasladando a nivel centroamericano. Entonces la pregunta concreta es esa, que si producto de esta profundización en la integración se ha dado esa solicitud por parte de los diferentes grupos técnicos de agricultura, de salud, etcétera. Bueno, etcétera. No necesariamente porque no ha venido de ese lado, pero sí, digamos, tenemos dos casos que les puedo comentar. Los gases que dañan a… Los CFC. Sí. Por lo menos hubo de parte de una asociación como regional, digamos, para que
se le bajara el arancel a los que no son dañinos, ¿verdad? Para incentivar el uso de este tipo de gases que no gastan la capa de ozono. Y después tuvimos una que esa se hizo para la implementación y control de los acuerdos medioambientales, los ANUMAS, Rotterdam, Montreal, armas químicas, qué sé yo. Bueno, perdón, y antes de ese, cuando vino una enmienda en los gases, se nos facilitó porque la OMA, que es la que hace las enmiendas al sistema armonizado cada seis años, ¿verdad? Amplió el listado de gases para llevar un mejor control de esto. Después, en cuanto a los ANUMAS, ¿verdad? Centroamérica recibió una solicitud de la Comisión Centroamericana de Medio Ambiente y no me acuerdo el otro nombre, que nos pidió que hiciéramos aperturas arancelarias en el arancel de importación para el control y trasiego de estas sustancias que están controladas en estos acuerdos, unas prohibidas y otras controladas. Nos dimos a la tarea de hacer toda la serie de aperturas, que de hecho muchas ya las tenía la Dirección de Aduanas a 10 dígitos en aquel entonces, cuando teníamos 8 a nivel regional. Y después que vino una enmienda, precisamente la OMA hizo aperturas a nivel de su partida para este tipo de sustancias. Generalmente están ubicadas en el capítulo 28, 29 y 38. Entonces, el trabajo que nosotros hicimos como 2 años antes, lo hizo la OMA con una enmienda después. Y esto lo ha seguido haciendo la OMA en las enmiendas, llevar del control de estas sustancias. También en medicamentos, recibimos una solicitud regional para la feudofedrina, aperturas para esos productos, para el control de estas sustancias. Y en esta enmienda la OMA lo hizo y ya lo teníamos en el arancel. Nosotros solo se cierra y se coge lo que dice la OMA, ¿verdad? No sé si eso responde. Sí, muchas gracias. Y en la línea de lo que había consultado la compañera por acá, vemos que el arancel es un instrumento vivo, sobre todo el arancel centroamericano, donde sí, hay mucha actividad, es constante. Ustedes se reúnen, la primera pregunta sería, ¿cada cuánto se reúne, por ejemplo, Gruteca, el comité arancelario, y más o menos qué periodo es el que se tarda una modificación? Porque puede ser de que sean modificaciones, como usted dice, sencillas, en que todos están de acuerdo, y en aquellas que no están de acuerdo, ¿cuánto puede durar y si se desechan muchas? Bueno, mira, el tiempo en Centroamérica es todo un caso, ¿verdad? Puede ser que lo primero que tenemos que hablar es, Centroamérica va hacia una Unión Aduanera Centroamericana. En este contexto, tiene planes de acción semestrales, trabajan a nivel semestral, hace un plan de acción y se convocan a 3 rondas por semestre. Se reúnen todos los grupos que sean necesarios, que estén en los temas del plan de acción. El tema de reglamentación técnico es uno que siempre se está moviendo. El tema arancelario a veces se pone como muy fuerte, a veces no. Más fuerte es cuando vienen las enmiendas, ¿verdad? Pero constantemente hay solicitudes. Entonces, lo regular sería reunirse 3 veces por semestre, 6 veces al año, ¿verdad? Y ahí, en ese periodo, en esa semana de reunión, se reúnen los grupos que sean convocados. No es que un grupo se reúne en una fecha o en otra fecha. No, ya se tiene toda la estructura de rondas de negociación, que así se le llama, rondas de negociación de unión aduanera, y entonces en ese sentido ahí se ven todos los casos que están en la mesa de negociación. En el tema de cuánto tiempo se dura, igual que cualquier modificación arancelaria o cualquier reglamento centroamericano o cualquier otro tema que esté en negociación, como puede ser que salga rápido, puede ser que se estanque
mucho tiempo. Por ejemplo, esa modificación que salió publicada ayer de flejes de plástico, la idea de El Salvador era subirle el arancel. Se cansó de pedir el alza del arancel, entonces pidió la apertura nada más, desechó la parte arancelaria. En el trozo de manzana también se desechó la parte arancelaria y se dejó solo la parte de la apertura. Puede ser que hay otros que ya se cansan y ya los países, unos dicen que no y se retira de la mesa de negociación. Sí, esa es otra de las consultas que tenía. Tiene que ser por consenso. No puede ser de que algo que está arancelizado, digamos a nivel centroamericano, que todos los países están con el mismo arancel, un país decida de un pronto otro, mire, necesito alzar el arancel o bajar el arancel, y si le dicen que no, el resto de países, los 5 países, él se puede ir solo en esa alza o en esa baja de arancel. En esa modificación, la única vía que existe para mover unilateralmente el arancel de importación es vía artículo 26 del convenio arancelario, que ese artículo, si ustedes lo leen, dice que los países podrán hacer una modificación unilateral siempre que haya desabastecimiento generalizado de una materia prima o haya desequilibrios en el mercado o un problema de balance de pagos. Si no está dentro de esas causales, no lo puede hacer. Aunque si usted ve la mayoría que hay ahí de lo que llamamos cláusulas de salvaguardia, porque así se llama el artículo 26, cláusula de salvaguardia, a veces uno ve que no encaja, ¿verdad? Pero bueno, se emite la cláusula y el Consejo la tiene que ver. Si no la ve, se prorroga automáticamente, pero bueno, ahí sí existe esa posibilidad, nada más. Pero al fin y al cabo es temporal, no es una modificación que usted pueda dejar. Está la condición, puede dejar que usted la tenga 10 años, pero en un momento dado le dicen quítela, la quita, la tiene que quitar, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Una pregunta, Estela. En el caso de las notas técnicas que en nuestro país están ligadas al arancel a nivel de 12 dígitos, en Centroamérica se utiliza un esquema diferente para efectos de los controles no arancelarios. ¿Se ha pensado en algún momento armonizar a nivel de notas técnicas? Por ejemplo, recuerdo en algún momento un proyecto de un arancel informatizado centroamericano, el AIC, que tendía a establecer de alguna forma, por lo menos reflejar las regulaciones, porque en algunos países lo que son nuestras notas técnicas no están ligadas directamente con el arancel, sino que se manejan a nivel de frontera en listas. ¿En algún momento se ha dado alguna discusión para poder llevar un esquema armonizado de notas técnicas, trasladarlas un poco a nivel en ese momento de 10 dígitos? No, ese es un trabajo muy difícil que se plasme a nivel centroamericano, porque la legislación que tengo yo es diferente a la legislación que tiene Guatemala, la que tiene Honduras. Puede ser que nosotros le tengamos armas y explosivos y aquellos la dejen entrar por la libre porque tienen ejército, qué sé yo. Eso es muy difícil llevarlo a una armonización, a notas técnicas, ¿verdad? Ahora, es cierto, desde los inicios del sistema, de la implementación del sistema arancelario centroamericano en Costa Rica ha ido a la vanguardia en relación con los demás países de tratar de automatizar más los procesos y tenerlos más reflejados a nivel de 10 dígitos, que de hecho en el 95, 93 cuando se inició no era ni 10 dígitos, era A, B y C. ¿Usted se acuerda? Yo ahí tengo todavía los aranceles. Entonces era A, impuesto sobre las ventas, B, tal cosa y así. De hecho, lo de las notas técnicas era muy difícil en las ventanillas y aplicarlas porque era vía legislación, no era vía inciso arancelario. Y aquí que está Rodolfo, que se acuerda del Consejo Asesor de Ventanilla Única cuando se empezó a poner vía inciso arancelario toda la legislación sanitaria de este país,
y fue cuando se crearon las notas técnicas, exactamente, por inciso arancelario. Y fue cuando ya se desplegó a 10 dígitos y ahora a 12 dígitos. Entonces para Costa Rica es muy fácil porque usted coge en el TICA, digita el código y ya le sale la legislación. Entonces es muy difícil, primero porque son dispares las legislaciones y porque ya el que menos quisiera eso seríamos nosotros, ¿verdad? Porque ya tenemos resuelto el caso, exactamente. Ahora, el arancel informatizado, este que hablaste, sí existe, en la página de CIECA está. Lo que está es la legislación de cada país. Entonces, si usted pone Guatemala, hace la selección, y le sale la legislación que aplica a ese país en X o Y materia, ¿verdad? Igual la de nosotros, igual la demás, pero sí se logró. No sé si realmente todavía se sigue alimentando bien, no sé, pero sí se logró que se hiciera eso cuando se habló de armonizar, que era sumamente difícil, que era mejor hacerlo de esa vía. Cada quien mantiene su legislación y lo controla a su manera en aduanas. ¿Alguna pregunta? Buenas noches. Bueno, la pregunta más que todo va dirigida con el tema del Cauca 5. Más o menos, ¿cuál es la posición de Costa Rica con el Cauca 5? Y bueno, se va a aprobar aquí en Costa Rica, se va a aplicar, porque ya nos estaríamos quedando muy atrás, ¿verdad? Con el Cauca 3. ¿Y cuáles son los cambios importantes que tendría ese Cauca? Bueno, en realidad yo en materia de Cauca no le puedo decir nada porque no es precisamente la materia que yo maneje en el ministerio. Se están haciendo unos talleres donde se está, ¿cómo se llama?, negociando el Cauca 5 y está participando activamente Costa Rica, ¿verdad? Todo esto va a llevar un proceso de consultas, después de que ya los 6 países estén de acuerdo con una versión única, llevará todo su proceso de consultas. Una vez aprobado, llevará la aprobación regional y obviamente la aprobación nacional. La voluntad de aplicarlo o aprobarlo o ratificarlo aquí, ni idea, ¿verdad? Porque ya ve que tenemos un rezago de un Cauca ahí, ¿verdad? Por el Recauca. Entonces, realmente ahí sí, ni la materia y lo demás ya es más voluntad política que otra cosa. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta, Estela, en este proceso de integración de Panamá al proceso de integración económica centroamericana, ¿cuál ha sido el rol de Panamá? ¿Ha planteado más retos al proceso? Porque el proceso en sí es complejo, sí hay cosas que avanzan a ritmos diferentes. La negociación es compleja per se, ¿verdad? Son 5 países y ahora 6, tratando de ponerse de acuerdo. ¿Ha planteado un reto adicional esa incorporación de Panamá al proceso? ¿Ha venido abierto a negociar? ¿Centroamérica ha entendido las necesidades panameñas? ¿Cuál ha sido esa dinámica? Mira, reto es reto con Panamá, ¿verdad? Es bastante reto, te lo digo. Digamos, los plazos establecidos en el protocolo de incorporación, que es el instrumento con el que se incorporó Panamá a Centroamérica, están rezagados, ¿verdad? Pone ciertos plazos para la adopción del arancel y el año pasado sí tuvimos logros, porque tuvimos logros. Creo que el haber tenido Costa Rica en el primer semestre del 2017 y en el segundo semestre del 2018, la presidencia pro tempore, porque como les decía son planes de acciones semestrales y en cada semestre hay un país que tiene la presidencia. El haber tenido Costa Rica como casi un año, digamos así,
y Panamá entrando bastante nuevo, por también decirlo así, que Costa Rica lo guió un poquito, fue que se lograron esos acuerdos del año pasado. En el arancel adoptó como 2000 y resto de incisos arancelarios en cuanto a DAI, ¿verdad? De otros que ya tenía adoptados, pero todavía le falta como un 40% del arancel. En reglas de origen, como les dije, sí fue lo que más avanzó. Quedan como 10, 12 reglas de origen por negociar, que ya ahí hay un tope que creo que se va a nivel político, pero también el plazo está vencido, ¿verdad? En cuanto a reglamentación técnica, va bastante lento, bastante lento. En cuanto a servicios de inversión, que es el Tratado de Servicios de Inversión de Centroamérica, también va 2 adelante y 1 atrás. En acceso se dieron esos avances de cerrar la negociación con Guatemala y con Costa Rica el año pasado, y en aceite se logró definir ya la parte de origen y la parte de acceso, la parte de la adopción de la resolución 2298 del 7%, y en eso sí, pero de ahí no, todavía queda mucho que hacer, por hacer. No se le ve el empuje, si la pregunta es esa, a Panamá no se le ve el empuje de que quiera hacer propuestas. Las hizo porque se insistió mucho, ¿verdad? Pero ahí vamos. ¿Y cuál ha sido la dinámica también ahora de que Guatemala y Honduras están tratando de tener un proceso, un acercamiento, digamos, lo que han llamado una unión aduanera acelerada, pero más pareciera que es un proceso de facilitación de comercio entre ellos? ¿Cómo ha sido la dinámica de manejar esa agenda de dos, que El Salvador entiendo que a finales de este año quiere unirse a ese proceso, versus el proceso de los 6 países tratando de integrarse? Mira, efectivamente lo que ellos llaman la integración profunda no deja de ser un sistema de facilitación del comercio. Eso es todo. O sea, no va más allá, porque de hecho cogen los instrumentos centroamericanos y simplemente los aplican entre ellos, hacen sus procedimientos para aplicarlos, pero no tiene nada más de lo que ya tiene Centroamérica. A veces eso es complicado porque van a fijar una videoconferencia o una reunión o lo que sea, no, porque estamos en unión aduanera Honduras, Guatemala, y se le suma El Salvador, ¿verdad? A veces la agenda se pone pesada por eso, pero no ha influido en nada porque ellos no están firmando nada más allá de lo que ya tenemos y se está negociando a nivel regional. Ese sería. Y ya le falló la tecnología. Una consulta. Muchos alumnos, 2 o 3 ahora incluso, me hicieron una consulta sobre el DUCA versus el FAUCA. Ajá. ¿Cuál era consecuencia de cuál, o a los efectos, si el DUCA, la declaración DUCA, iba a eliminar la resolución respecto al FAUCA, y eventualmente cuáles eran las consecuencias para Costa Rica si se daba este aspecto? No se deroga, porque la UCAF, creo que es la del FAUCA, contiene lo mismo que contiene el FAUCA, es una manera diferente de transmisión. Tampoco es tema así como con el que yo pueda profundizar mucho, ¿verdad? Pero el formulario del FAUCA no se puede, o sea, el FAUCA va contenido en esa DUCA F. Sí, la consulta iba en relación a eso, porque decía, bueno, ya no hay que volver a presentar lo que son los FAUCAs a nivel centroamericano, porque el concepto del FAUCA está establecido para efectos de la comercialización de productos centroamericanos originarios que tienen derecho a recibir el trato centroamericano, es decir, arancel cero en la mayor parte de los productos. Arancel cero. Sí, con las excepciones que vimos. No. Y esa era la confusión que tienen ellos. A ver,
El FAUCA es para los productos que gozan de libre comercio. Si el café está excluido, no puede ir en FAUCA, ¿verdad? El azúcar y el alcohol etílico tiene permiso, control de importación. Si se otorga el control de importación, iría con 0, entonces puede usar FAUCA. Si no se otorga el permiso, va sin FAUCA, ¿verdad? Pero bueno, en todo caso, como les repito, el tema de FAUCA y DUCA, FAUCA sí, pero DUCA no, pero sí los invito en el portal de CIECA, que tiene mucha información de la DUCA, tiene unos módulos de unos cursitos de transmisión. Primero hay uno de explicación de qué es la DUCA T, la DUCA F, y son 3, y también tiene cómo llenar la DUCA. Los invito a que se metan al portal de la CIECA, ¿verdad? Porque ahí les va a interesar bastante y son fáciles de ver. Y ahí ya les va a quedar más claro el tema de este tema de la DUCA. ¿Alguna otra consultita? Hola. Quisiera, en nombre de la Escuela de Administración Pública y de la carrera de Administración Aduanera y Comercio Exterior, darle el agradecimiento a la licenciada Estela Quesada, que también… Zúñiga. Zúñiga. Estela Zúñiga, sí, que también ha sido docente nuestra en el pasado. Y es toda una institución en lo que es la integración económica. Me alegra mucho que siga al frente, me alegra mucho que siga compartiendo con nosotros los conocimientos, y si hay alguien que puede ser parte de la historia y a quien hay que reconocerle los avances que Costa Rica tiene en este momento, es a ella. Muchos incisos arancelarios en el pasado también trabajamos juntos, y especialmente en los albores de la carrera fue ella una pieza importante que no sé por qué dejó de ser parte del equipo, pero aquí usted siempre ha tenido un lugar especial. Bueno, muchas gracias, Juan Rodolfo. Hemos trabajado en varios frentes, en el Consejo, en el tema arancelario. En muchas notas gracias técnicas, en actualizaciones. Sí. Y bueno, en este momento doña Nilda hace media hora me dice que todavía sigue allá en las negociaciones del Cauca 5. Ajá. Que bueno, se supone que va a traer grandes consecuencias, porque al ponerse en vigencia, Costa Rica o toma el 5 o pasa al 4, y el 4 ni siquiera, aunque es ley desde diciembre del 2010, ni siquiera lo ha puesto en ejecución. Creo que es importante que los que ya pasaron procedimientos comiencen a buscar esa ley 8991 de diciembre de 2010 y comiencen a leer Cauca 4, porque sería lo que viene. Yo sigo pensando que Panamá y Costa Rica son partícipes de la Unión Aduanera hoy, y creo que vamos a llegar primero a una unión aduanera con Panamá que con el resto de países del norte. Me gustaría ahí que ahora nos platicaras algo de tu idea de cómo andaríamos en una posible unión aduanera Costa Rica-Panamá. También, 2 preguntillas de una sola vez. La parte de la ley 6946, que la OMC no permite los impuestos discriminatorios, y Costa Rica tuvo que consolidarla, pero las empresas de aquel entonces comenzaron a pedir para los techos arancelarios de 15 para que quedara 14 y 1, y 10 para que quedara 9 y 1, pero nadie pidió, y Costa Rica sigue cobrando 5 y 1 cuando debiera de ser 4 y 1, y en lo que está en 0 cobra el 1 cuando debiera de ser 0. ¿Cómo ves eso? Bueno, efectivamente, y el por qué los de 0 y los por qué los de 5 tienen 0,1 y 5,1, ¿verdad? Es porque cuando se pidió la autorización al Consejo no existían tarifas de 5 y no existían tarifas de 0. Entonces ahí dice 10, 15 y 20, porque incluso teníamos la
la tarifa de 20. Entonces, ahí se quedó. En eso, con la política arancelaria que les reflejé hace un rato, ¿verdad? De 0, 10, 15, 0, 5, 10 y 15, de ahí sí, efectivamente no está cobijada por la resolución, y a la fecha la ley 6946 es una ley que no es competencia de COMEX, sino competencia de otra institución. Entonces ahí se ha quedado, y se ha quedado, ¿verdad? Y así se cobra, nadie ha pues dicho nada, la gente lo comenta, pero no sé, a los mecanismos que pueda recurrir, ¿verdad? Ese sería. Pero la explicación por qué no están contemplado el 0 y por qué no existían esas tarifas. El convenio se fue modificando para establecer nuevas tarifas, y estableció la tarifa de 0, ¿verdad? En relación con la Unión Costa Rica-Panamá, no es un tema que se ha estado como discutiendo, ni siquiera todos hablan del Triángulo Norte, pero nadie habla del Triángulo Sur, ¿verdad? Que estaría Nicaragua, Panamá y Costa Rica. Ese tema no ha surgido, por lo menos hasta el momento no se ha tocado, ¿verdad? Para nosotros, Costa Rica, el comercio con Panamá es de suma importancia, más que para el resto de países, porque nosotros tenemos una cantidad de exportaciones dirigidas a Panamá. Entonces, a la fecha, con los instrumentos que tenemos, pues nos hemos visto muy beneficiados con ese comercio. No se ha ampliado, tratamos de acelerar la negociación de acceso en el marco del protocolo de incorporación, precisamente por eso, porque para nosotros es más importante que para el resto de Centroamérica. Pero no se habla de unión aduanera a la fecha. Doña Estela, yo tengo, quizás no es una pregunta, sino más bien la solicitud de un comentario suyo para nuestros estudiantes en este momento. Acá usted tiene varios grupos del curso de arancel, que justamente en este momento están empezando el estudio de esta materia, conociendo los instrumentos, conociendo cómo trabajar con estos instrumentos, y también tiene cursos, tiene estudiantes de los cursos de taller aduanero, en donde justamente ahorita vamos a empezar a aplicar lo que ya ellos aprendieron más atrás cuando llevaron también su curso de arancel. Sin embargo, modernamente ya ahora los muchachos no suelen, por ejemplo, tener el instrumento, el arancel físico. De uso físico, ¿verdad? No suelen tampoco estar muy informados de los cambios que se dan. Quisiera, como usted es una persona que ha estado en esta materia inmersa tanto tiempo también, quisiera su consejo para ellos en la carrera aduanera, en el futuro que tienen por delante. ¿Qué tan necesario es el instrumento? ¿Qué tan necesario es mantener su histórico? Porque usted lo mencionaba ahora, usted tiene los suyos por ahí, ¿verdad? Ya, yo tengo uno de la Nauca 1, de la Nauca 1, solo Rodolfo me entiende, ¿verdad, Rodolfo? Tengo de la Nauca 2. Cuando yo inicié mis funciones, que antes estaban en el Ministerio de Economía, era la Nauca 2, y empezó la transición al sistema armonizado. Yo tengo todo eso. ¿Quién lo va a heredar cuando me pensione? No sé, ¿verdad? Y no me voy a estresar porque me faltan 4 meses. La cuestión es que justamente antes de entrar aquí estaba conversando con Maynor y con Edgar, que ellos dos fueron compañeros míos en el Ministerio de Comercio Exterior, de que yo tengo una preocupación porque escucho mucho a la gente decir: yo de clasificación casi no sé nada, yo de clasificación casi no sé nada. Y un pupilo de Maynor, yo una vez le dije, que trabajaba en COMEX, le digo yo: si usted quiere sostenerse en este trabajo, empiece a repasar arancel, empiece a repasar toda la parte, y si quiere venir aquí, venga, cuantas veces quiere, cuantas dudas tenga. Y efectivamente,
y hoy me está diciendo Minor que ha avanzado bastante, ¿verdad? Ok. El mensaje que yo les quiero dar es que estoy viendo que toman muy a la ligera la parte de arancel, y eso no debe ser, porque si ustedes no son administración aduanera, van a ser asesores en comercio exterior, y si ustedes quieren, a usted va a llegar su jefe y le dice, dígame, ¿dónde clasifica tal producto? Porque necesito ver la desgravación arancelaria de los chayotes. Usted no va a abrir la computadora, no, yo como haga, a mí me dicen, hay una reunión y van a ver arancel, yo cojo los 2 tomos y me voy para la reunión, porque no sé qué van a preguntar, que no sé qué van a ver, ¿verdad? Ustedes van a ser asesores de comercio exterior y ustedes tienen que saber de clasificación arancelaria, porque origen primero es arancel y luego usted aprende origen. Para poder aprender origen tienen que saber de clasificación arancelaria, porque si no, no van a interpretar reglas de origen, ¿verdad? Si ustedes quieren manejar las listas de desgravación de un tratado de libre comercio, tienen que saber de clasificación arancelaria, porque si no, no van a poder manejarlas, ¿ok? Si ustedes quieren saber de normativa sanitaria, normas técnicas como las que estábamos hablando ahora, tienen que tener de clasificación arancelaria, porque si no, no saben dónde está el producto, no saben qué legislación sanitaria se le aplica. Porque primero está el arancel y después está todo lo demás. Si usted le dice, sáqueme las estadísticas de cuánto se importa de láminas galvanizadas, usted tiene que saber dónde clasifica para poder llegar y decirle a los que generan o a las bases de datos que ahora hay en SIECA, hay en Procomer o lo que sea, la clasificación para generar las estadísticas para ver si un proyecto de inversión es viable o no es viable. O sea, ustedes no dimensionan en este momento todas las aplicaciones que tiene la clasificación arancelaria. Y entonces, en realidad, les pido que no salgan y lleguen a un trabajo. Es que yo de clasificación casi no sé nada, porque yo no soy la jefe, pero a mí me lo dicen y me decepciono, ¿verdad? Así que traten de poner bastante atención, traten de ponerle ganas a esta materia, porque va relacionada con muchísimas cosas, muchísimas cosas. Así que no es solo decir que esta botella clasifica en tal lado, estas hojas clasifican en tal lado, no, es lo que va relacionado en eso, con eso, ¿verdad? Así que ese es mi consejo. Vean, usted coge un tratado de libre comercio, usted puede leerse lo que dice de salvaguardias, lo que dice de inversión. Si usted tiene buena memoria, usted se la jugó perfectamente. Pero si usted, en un tratado de libre comercio, el peso es la desgravación arancelaria y las reglas de origen. Ese es el peso de un tratado. Aquí ellos dos que han trabajado con nosotros en la administración de tratados, los demás temas es una consulta. Procedimientos aduaneros es otra materia. Todo lo que tenga que relacionarse con procedimientos aduaneros, el peso de una administración de un tratado es acceso, origen y procedimientos aduaneros. Eso es. Y en la carrera de ustedes van a tener que enfrentar eso, porque precisamente una empresa les va a decir, yo quiero exportar a China y tratado de libre comercio. Si esas ahora a Europa lo tenemos cubierto por un lado con un acuerdo y por otro lado con otro acuerdo. Tenemos de aquí a Canadá tratados de libre comercio. Tenemos Colombia, tenemos Perú en el sur, Colombia, Perú, sur, Chile. Tenemos 3 tratados, ¿verdad? China, Corea y no sé qué más, ¿verdad? En Asia. Entonces, prácticamente son contados con los dedos los países que no están. Bueno, ¿y qué me dice? Contingentes arancelarios. Todos los tratados tienen contingente, y si no tienen contingente, vienen los de OMC. Entonces, ¿y cómo se aplican los contingentes? Por la clasificación arancelaria, ¿verdad? No sé si les sirve el consejo.
Mire, yo no estudié administración aduanera. Yo no estudié administración aduanera. Mi profesión es administración con énfasis en banca y finanzas. Y sin embargo, le puse, cuando empezaron a trabajar, prácticamente me dijeron, tome, haga esto. Y usted, vea. Y ahora cogen y digitan un código en el ticket, muy lindo. No, tiene que conocer de las notas legales. Ojalá que tuvieran acceso a las notas explicativas, porque antes de dar un criterio de lo que sea, dónde clasifica y por qué no clasifica ahí, hay que leerse las notas legales y las notas explicativas para poder tener esa confianza de lo que está diciendo, va lo seguro, ¿verdad? Pero definitivamente el tema está muy relacionado con la clasificación arancelaria. Muy bien, ya escucharon el consejo. ¿Preguntas adicionales? Muy bien, bueno, no me resta más que agradecer a Estela nuevamente que nos haya compartido todo ese conocimiento con los estudiantes, y esperamos pues volver a tenerte por acá. Bueno, Muchísimas muchas gracias y muchas gracias a ustedes por haber prestado atención. Chicos, para los que no se han anotado, aquí tengo las listas de mis cursos y de don Carlos Marín.